El Señor le bendiga, mi hermano, le saludo en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar para la gloria del Señor. Hemos orado, vamos a empezar con su palabra. Que el Señor nos hable en esta tarde y que su palabra llegue a nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, en la que hablábamos acerca de los atributos de Dios, del conocer a Dios. Hablábamos de que Dios es misericordia. Y esta semana vamos a hablar acerca de que Dios es perdón. Gloria a Dios. El perdón. Pero el perdón lo vamos a dividir, si a usted le parece bien, en dos sesiones. Vamos hoy a hablar de la primera sesión. Y en este caso es pedir perdón. ¿De acuerdo? La Escritura menciona el pedir perdón de dos maneras. No es lo mismo pedir perdón que perdonar. Entonces vamos a ver cómo se pide perdón según las Escrituras. ¿De acuerdo? Y vamos a entender eso. Para ello vamos a tomar un versículo base que está en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bien, sin duda la Biblia habla acerca del perdón, del pedir perdón y del dar perdón. Gloria a Dios. Y eso es una parte importante. Si bien no podemos sacar un ejemplo de Cristo, es bueno. La semana pasada basamos el ejemplo en Cristo. Si bien en el tema de hoy no puedo utilizar como ejemplo a Cristo, pues Cristo nunca ha estado en la postura de pedir perdón a alguien, pero su evangelio sí nos enseña el cómo se debe de pedir perdón. Gloria a Dios. Por ejemplo, vamos a ver como ejemplo el primer punto, y es que cuando uno se va a acercar a Dios, el primer paso es pedirle perdón a Él, porque uno es una persona que ha defraudado, ha cometido una ofensa, ha pecado. En este caso la Biblia dice: somos pecadores, y para acercarnos a Dios necesitamos pedir perdón. Cuando hablamos de perdón, el primer punto del perdón, la primera fase del perdón es el arrepentimiento. Nadie puede pedir perdón si primero no siente que debe de hacerlo. Primero se tiene que sentir pecador, tiene que sentir que ha defraudado, tiene que sentir que le debe algo a alguien. Debe sentir que necesita pedir perdón. El arrepentimiento, ¿qué es entonces? Si analizamos la palabra arrepentimiento en hebreo, es la palabra teshuvah, que significa devolverse, regresar, ir hacia atrás. Si vemos la palabra arrepentimiento en original griego, es metaneo, que significa cambiar de mente, del egocentrismo al teocentrismo. ¿Ok? Cambiar. Bien, entonces la palabra arrepentirse significa devolverse hacia atrás, y la palabra en griego significa cambiar la mente. Cuando vemos que nosotros nos arrepentimos en el Evangelio, la palabra arrepentirse en el Evangelio nos lleva a no simplemente llegar delante de Dios y decirle: Señor, me equivoqué, perdóname, sino que la palabra arrepentimiento demanda en el hebreo y en el griego que cambie mi mente, y en el hebreo que me vuelva hacia atrás. Sin duda es una forma muy diferente de pedir perdón a lo que nosotros entendemos por perdón, porque el perdón de Dios lleva implícitamente una acción.
Perdón y me devuelvo. Perdón y deshago mis pasos. ¿Dónde podemos ver esto como ejemplo? Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 11, cuenta la historia de una mujer que un día fue descubierta en pleno acto de adulterio. Y dice la escritura que todos los hombres de aquel tiempo la llevaron delante de Jesús para acusarle. Y bien conocemos la historia de que Jesús le dice a ellos que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y que la apedrearan como decía la ley de Moisés, que no había problema. Jesús no se opuso al mandato de Moisés. Jesús dijo, ok, lance la primera piedra, el que esté libre de pecado. El problema es que la conciencia de todos le redarguyó y entonces ninguno lanzó la piedra, sino que cada uno se fue por donde vino. Cuando Jesús levanta la mirada y ve que la mujer está sola, Jesús le dice a la mujer, ¿y los que te juzgaban dónde están? Y ella le dice, Señor, se han ido. Ahora mire la expresión de Jesús. Jesús le dice a la mujer, bien, yo no te condeno. Vete y no peques más. Mire cómo el perdón viene sujeto a una acción. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, devuélvete, vete hacia atrás. Sí queda claro esto, hermano. Es importante que lo entendamos. El mismo Evangelio de Juan en el 5:14 nos habla de un hombre que estaba en un estanque. Gloria a Dios. A la Biblia le llama el paralítico de Betesda. Las Biblias que tienen estos enunciados en los capítulos, en la parte de arriba. Bien, el paralítico de Betesda, un hombre que estaba enfermo y el Señor lo sana, lo restaura. Pero esa restauración viene acompañada de salvación. Y en el versículo 5:14 dice literalmente, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bien, o sea, ya estás perdonado, ya estás listo, ya hay perdón, pero devuélvete, cambia tu caminar. Y esa es la forma en que Jesús maneja lo que es el perdón para las personas. Y puse estos dos ejemplos para que entendamos cómo es que Dios quiere que el hombre empiece a obrar en su vida. Para que comprendamos el tema de hoy, para que entendamos cómo lo podemos aplicar, yo quiero que miremos un momento el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 1, que es la historia que hemos estudiado y es donde vamos a empezar a trabajar. Dice que había un hombre llamado Zaqueo, de acuerdo, el cual tenía un deseo inmenso de ver a Jesús, quería conocerlo, él había oído acerca de él. Pero dice que como él era pequeño de estatura, él se le ocurrió una idea de subirse a un árbol para que cuando Jesús pasara por donde él estaba, así poderlo ver, ¿de acuerdo? Y el versículo dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Analice todo lo que la Escritura dice porque tiene un sentido. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿De acuerdo? Ahí la Biblia está hablando de un evento que está pasando, de una reunión de un Jesús con una multitud y en este caso un hombre pequeño que le quería ver y que por causa de la multitud no le veía, se subió a un árbol. ¿De acuerdo? Y Jesús le dice que va a ir a su casa y de hecho entra con él a su casa. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No sabemos cuándo le dice lo siguiente, solo sabemos que está escrito así, pero la siguiente frase de Zaqueo va a producir una frase en Jesús. La siguiente frase de Zaqueo es, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuánto tiempo estaba Jesús con Zaqueo? No lo sabemos.
No sabemos a qué distancia estaba el árbol de la casa de Zaqueo. No sé si estaban a 1 minuto caminando, a 5, a 10, a 1 hora. No sé si fue en el pueblo de al lado. No sabemos dónde estaba. No sabemos cuánto tiempo tardó, si le hizo una comida, si lo puso a comer y después le conversó, si fue antes. No sabemos cuánto estaba. Solo sabemos que Jesús dice: la salvación llegó a esta casa cuando Él pronuncia: y lo que haya hecho lo devuelvo 4 veces. Y es importante que entendamos esto, porque hoy estamos hablando acerca de cómo se pide perdón. Una de las cosas que esta escritura nos está enseñando es a pedir perdón. Usted me ha notado que muchas veces, y voy a entrar en el tema práctico, que muchas veces cuando uno pide perdón, uno no consigue nada. Uno no llega a ningún objetivo. Porque pedir perdón no significa nada. El gran problema que tiene la sociedad cristiana del siglo XXI es que cree que todo se va a solucionar con la palabra perdón. Por ejemplo, permítame le pongo un ejemplo. Si yo cojo el coche de mi padre, por ejemplo, y me voy con él, cojo su coche, me lo llevo a la plaza, lo estampo contra una pared, le rompo toda la parte de adelante, luego le traigo el coche a mi padre y le digo: perdón. Él me mirará con una cara de: bueno, pero la palabra perdón no le devuelve su coche. El coche está estropeado. Se pongo otro ejemplo. Si alguien a mí me roba, o si yo defraudo a alguien, que estoy hablando de cómo pido perdón, si yo defraudo a alguien y le robo 500 euros, yo no puedo ir delante de él y decirle: conozco a Cristo, Cristo es mi Dios, y decirle perdón, y ya está. Porque él igual sigue con una deuda o con un déficit de 500 euros. ¿Qué dice? ¿Por qué este hombre dijo eso y por qué Jesús dijo: ahora llegó la salvación? Yo quiero que analicemos 2 textos importantes en el libro del Éxodo. Está el primero, capítulo 22, dice así: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o viniere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Escuche esto: si quitas una oveja, pagarás 4. Y Levítico capítulo 6 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien le robare o le calumniare o a su prójimo, o habiéndole hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó y el daño de la calumnia y el depósito que se le encomendó y lo perdido que halló. A todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de expiación. Cuando tú ves que el Señor dice: a lo que tú hiciste lo devuelves 4 veces. Cuando tú ves que el Señor, que este hombre Zaqueo dijo: yo lo devolveré 4 veces, le encaja lo mismo que había dicho el Señor por medio de Moisés: si alguien se quita una oveja, le devolverá 4. Cuando yo defraudo a mi esposa y simplemente le pongo la cara y le digo perdón, ella no va a sentir, usted muchas veces me dice: pero ¿por qué no me perdona? ¿Por qué no siento? No le perdona porque hay que traer restitución. Hay que restituir lo que se dañó. Hay que devolver. La palabra perdón solo no viene, es lo mismo que arrepiéntete, devuélvete, vuelve al principio, devuelve, restituye lo que se dañó. Así se pide perdón.
Es tiempo de que la iglesia empiece a pedir perdón, pero no simplemente voy haciendo daño por ahí y cuando termine de hacer daño digo la palabra mágica y todo se soluciona. No, encárgate de volver que todo quede a su sitio. Porque la palabra perdón no quita el dolor del alma. Porque la palabra perdón no restituye nada. Porque cuando Zaqueo dijo, pido perdón, él no dijo simplemente que me perdonen a todos los que le he robado. Imagínese usted a Zaqueo diciendo, ay Señor, que me perdonen a aquellos, pero brindemos en los vasos que les robé. No dijo así. No, todo esto lo tengo porque he robado a gente, se los devolveré, y no solo se los devolveré 4 veces. Voy a pedir perdón. De verdad voy a restituir. Cuando un esposo, cuando una esposa no solo pide perdón, sino que empieza a restituir, entonces viene el alivio al corazón. Cuando un padre restituye a su hijo, viene el alivio al corazón. Cuando un hijo restituye a su padre, a su madre, vuelve el alivio al corazón. Cuando empezamos a devolver. El perdón no es una acción de una palabra. La palabra perdón, la palabra arrepentimiento lleva en sí acción. La iglesia tiene que empezar a pedir perdón, porque la base del evangelio es, Hebreos, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero mire la nota tan importante que no dice buscar la paz y la santidad, y el texto tendría que decir sin las cuales nadie verá al Señor, pero dice sin la cual, dando a entender que la paz y la santidad están ligadas completamente. Porque nadie puede ser santo estando en guerra. Necesitas paz. Bien, si alguno trae ofrenda delante de Dios, y cuando esté presentando su ofrenda se acuerda que tiene algo contra su hermano. Mire cómo es importante cuando yo tengo que arreglar algo delante de Dios, que Dios dice, si tú vienes a hacerme un culto, si tú vienes a celebrarme, si tú vienes a traerme una ofrenda, alguien dirá que es lo más importante es ir delante de Dios. Pues Dios mismo sabe que dice que si tú vienes delante mío y tú vienes a traerme una ofrenda y te acuerdas que has agredido a alguien, deja la ofrenda. Olvídate del culto, vete donde está Él y restituye, pide perdón, restaura, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo entonces debo yo perdonar? ¿Cómo voy a restaurar mi hogar? ¿Cómo voy a restaurar mi familia? ¿Cómo voy a restaurar a mis compañeros, a mis jefes, a mis amigos, a mis vecinos? No simplemente diciendo perdón, sino empezando a restaurar. 4 veces. Gloria a Dios. ¿Por qué 4 veces? El número 4 representa, según las Escrituras, la plenitud. ¿Dónde dice eso, hermano? En general. ¿Cuántos son los seres vivientes? No se sabe, pero la Biblia dice 4. ¿Cuántos son los jinetes? ¿Cuántas son las calamidades que pasará en la gente? No se sabe, pero pone 4. ¿Cuántos puntos culminan toda la tierra? La Biblia dice los 4 ángulos de la tierra. Son 4, siempre son 4. El 4 significa la plenitud. ¿Sabe qué significa devolver 4 veces? Significa restaurar plenamente. Cuando yo daño a alguien con mi actitud, el primer perdón, la primera vez que yo le devuelvo no es suficiente, porque la otra persona está dolida y no le vale con una sola. Cuando yo le devuelvo 2 veces, la otra persona siente que ya está en paz, que ya se le ha pagado la deuda. Pero una cosa es estar en paz. Cuando yo le devuelvo 3 veces, recupero su confianza. Cuando lo devuelvo 4 veces, la obra está plena y todo está en su lugar. Cuando yo pido perdón,
simplemente con una palabra no alcanzo el efecto que si lo hago devolviendo. Por ejemplo, para que me entienda y con eso termino, si yo robo a alguien y le digo, perdóneme, esa persona va a decir, no sé, no entiendo nada, ¿qué debo de hacer? Pero si yo le robo a alguien 10 euros y yo vengo con 40 euros y le digo, perdóneme sus 10 euros, 30 euros de más por el agravio, casi que la persona me va a decir, y si quiere me roba otro poquito, porque estoy haciendo negocio con usted. ¿Sabe por qué? Usted dirá, no entiendo por qué Dios dice que lo devuelva 4 veces. Se lo voy a explicar por qué para terminar. Alguien dirá, lo justo no sería si roba algo, devolver lo mismo. La respuesta para Dios es, sí, eso es lo justo. Pero el otro punto también es justo. Y es para que antes de que hagas el daño, te lo pienses 2 veces. Antes de que hagas algo malo, recuerda que Dios te exige que lo devuelvas 4 veces. Si te robas una oveja, la devolverás 4. Si tú dañas a una oveja, pagarás 4 ovejas por ellas. Si tú dañas a una de mis ovejas, dice el Señor, devolverás 4 ovejas por ella. Así que si tú no quieres verte en la obligación de devolver 4, no agravies a nadie. No hagas daño a nadie. No hagas daño ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu hermano, ni a tu hermana, ni al grupo, ni a la iglesia. No le hagas daño a nadie, porque Dios no espera de su pueblo que solo pida perdón, sino que se arrepienta, o sea, que dé marcha atrás, que se devuelva, que camine a la restitución. Esta es la definitiva. Restituir es perdón. Yo quiero orar por usted en esta hora. Y yo no sé si usted ha agraviado a alguien, si usted ha hecho algún daño. Esta es la primera parte. El cómo debe actuar una persona que quiere pedir perdón. Y si usted es una persona que ha pedido perdón y sabe que está perdiendo su familia, su hogar, su economía, sus amistades. La gente no quiere a alguien que le dé una palmada y le ponga la cara y diga perdón. La gente quiere recuperar lo que le está causando el dolor. La gente quiere que lo que le produce el dolor se salga de allí. La gente quiere restauración. Yo quiero que le diga al Señor en esta hora, Señor, yo quiero restaurar lo que quiero recuperar. Dame la luz, dime cómo tengo que hacer. Hay cosas que son simples y se entienden. Si le has quitado algo a alguien, después es devolverle lo que le has quitado. Pero a veces hay problemas, relaciones, problemas conyugales, problemas con los hijos y que han pasado tantas cosas que ya no sabemos realmente ni cuál es el problema. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, dame luz para restituir lo que yo he dañado, para devolver, para actuar en perdón? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Tú eres santo y digno de gloria. Bendito Dios, bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por esta palabra. Perdónanos, Señor. Gracias porque nos has enseñado a pedir perdón. Gracias porque nos has enseñado a restaurar las cosas. Gracias, Padre Santo, que esta palabra sirva en cada vida para restaurar, para reedificar, para restablecer. Cuando Zaqueo dijo, yo lo devolveré 4 veces, tú dijiste, ahora llegó la salvación. No queremos simplemente decir perdón, queremos restaurar las cosas. Muéstranos cómo restaurarlas, muéstranos cómo levantarlas, muéstranos cómo reedificar, porque mi casa, porque la casa de las iglesias, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares no deben estar destruidos. Hemos hecho daño, nos hemos equivocado. Enséñanos a pedir perdón,
con restitución, para tu gloria y para bendición de tu pueblo. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Esta es la primera en un grupo de 2 que yo le voy a pedir algo que usted va a decir, hermano, se me iba bien, se me va a enloquecer al final, pero no es lo mismo pedir perdón que perdonar. Así que cuando hablemos del perdonar, usted va a tener que cambiar el chip con respecto a la enseñanza de hoy. Porque hoy es la postura que debe tomar alguien que quiere pedir perdón. Pero dentro de 8 días vemos la postura que debe tomar una persona que debe de perdonar. Porque si bien hoy hay mucho por hacer, dentro de 8 días hay poco por hacer, depende desde qué punto se mire. Que el Señor le bendiga, le esperamos dentro de 8 días para conocer esta fase también del Señor, el perdón. De hecho, el fruto por el cual hoy estamos aquí es porque a Dios nos perdonó. Que el Señor le bendiga y les esperamos el próximo jueves.